Mi marido se apoderó del chalet de mis padres para alojar a los suyos, e inmediatamente llamé a la Guardia Civil. Mis suegros, llorando, me suplicaron que retirara la denuncia. Yo solo respondí: no tan rápido. Ahora, a los que construyeron un chalet para la jubilación de sus padres, les tocaba quedarse petrificados el día de la mudanza al ver cómo la familia política había forzado la cerradura para instalarse, echando descaradamente a mis padres a la calle y mostrando una escritura de propiedad a su nombre. Pero no esperaban que mi siguiente jugada cambiaría las tornas y haría que toda esa familia codiciosa pagara un precio extremadamente devastador. Les invito a seguir esta historia a continuación. El coche de alta gama giró por la familiar carretera asfaltada del pueblo rural de Villa Serena, en la provincia de Ciudad Real. Sentada en el coche, apreté con fuerza la mano arrugada de mi madre, con el corazón rebosante de una alegría indescriptible. En los últimos 10 años, desde que me mudé a Madrid para empezar mi carrera, había conseguido abrir una próspera tienda de muebles. Con todo mi sudor y lágrimas, sumados a más de 100.000 euros de los ahorros de toda la vida de mis padres, finalmente había terminado de construir un magnífico chalet en el antiguo terreno de la familia de mi madre, destinado a ser su refugio para la jubilación. Hoy era el día de la entrega de llaves. Mis padres llevaban sus mejores galas, sus rostros radiantes y sus ojos incapaces de ocultar el orgullo. Mi padre, un hombre que había trabajado la tierra toda su vida, no dejaba de mirar por la ventanilla del coche, sonriendo mientras imaginaba el amplio jardín donde plantaría sus bonsáis. Mi madre, por su parte, me daba un sinfín de recomendaciones, desde el tipo de baldosas antideslizantes para el patio hasta la compra de muebles prácticos para su edad. Los miré, pensando en mi interior que por fin, como hija, había logrado hacer algo para devolverles todo lo que me habían dado. Pero esa alegría fue efímera. Justo cuando el coche doblaba la esquina de nuestra calle, lo que apareció ante mis ojos no fue una casa nueva y tranquila esperando a que sus dueños la abrieran, sino una escena tan ruidosa que me dejó atónita. A lo largo de la calle, había coches aparcados por todas partes. Frente a la cancela de mi casa, se había instalado una gran carpa de lona, cubriendo todo el patio delantero. La música a todo volumen resonaba, ensordecedora, mezclada con las risas y las conversaciones de docenas de personas sentadas alrededor de mesas repletas de comida. Salí del coche, estupefacta. Mis padres me siguieron, con una expresión de total desconcierto en sus rostros. Me abrí paso entre la multitud y entré en el patio, de pie, en medio de la carpa, brindando y celebrando con familiares y vecinos. No eran otros que mis suegros. Mi suegra llevaba un llamativo vestido de terciopelo rojo, iba muy maquillada y no paraba de hablar y reír. Mi suegro, de traje, estrechaba la mano de todo el mundo con un aire de inmensa satisfacción. Los muebles de la casa, desde las mesas y sillas hasta las camas y armarios que yo aún no había tenido tiempo de colocar, ya habían sido instalados por alguien por todas partes. Las marcas de la cerradura forzada en la puerta principal eran claramente visibles. Me acerqué, tratando de contener la rabia que me subía por el pecho, y le pregunté a mi suegra: «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué estáis aquí celebrando una fiesta tan grande? Esta casa la construí para que mis padres pasaran su jubilación». Mi suegra, que estaba sonriendo, se giró al oírme. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mirada fría y arrogante. Dejó su copa de vino con fuerza sobre la mesa y dijo en voz alta, para que todos los parientes de alrededor pudieran oírla: «Mide tus palabras, niña. Esta casa la construyó mi hijo, en la tierra de nuestra familia. Yo soy la dueña. Tus padres son solo invitados. Pueden venir de visita, pero ni se les ocurra pensar que son los dueños de esta casa». Me quedé paralizada. Sus palabras fueron como puñales directos a mi corazón. Los 100.000 euros de los ahorros de mis padres, mi sudor, mi esfuerzo, mis noches en vela gestionando la tienda. Ahora ella se atribuía todo el mérito descaradamente. Marcus, mi marido, era solo un oficinista con un sueldo modesto. Todos los gastos de la familia los cubría yo. ¿De dónde iba a sacar él el dinero para construir este chalet? Mis padres estaban detrás de mí,
Al oír esas palabras sin sentido, sus rostros palidecieron por la conmoción. Mi padre se adelantó, con la voz temblorosa. Señora consuegra, lo que dice no es correcto. El dinero para construir esta casa es el sudor y las lágrimas de mi mujer y mías, que se lo dimos a Clara. ¿Cómo puede decir que es el dinero de su hijo? Mi suegra soltó una risa burlona, con una mirada de puro desdén. ¿Qué van a saber ustedes, un par de viejos? Papel firmado, escritura registrada. Quien figura en los documentos es el dueño. Les informo, esta casa ahora es nuestra. No se hagan ilusiones. El ambiente en la carpa se tensó de repente. Los murmullos y cotilleos de los parientes de mi marido comenzaron a extenderse. La mayoría de ellos se pusieron de su parte, creyendo que yo era una nuera impertinente que se atrevía a contradecir y robarle el mérito a la familia de su marido. Justo en ese momento, Marcos salió de la casa. Su cara estaba roja por el vino y caminaba tambaleándose. Al vernos a mis padres y a mí, no solo no nos saludó, sino que me señaló directamente a la cara y me gritó: «¿Qué diablos estás montando aquí? Esta es mi casa, la casa de mis padres. Hoy es un día feliz para la familia. No vengas a armar un escándalo». Miré al hombre con el que había compartido mi vida durante 10 años y me pareció un completo desconocido. Resultó que detrás de esa apariencia dócil y sumisa de todos los días se escondía un plan despreciable. Traté de mantener la calma y respondí: «¿Hablas en serio? El dinero que ganas en un mes no llega ni para los pañales de nuestra hija. ¿De dónde sacaste el dinero para construir una casa? Los justificantes de las transferencias de mis padres, el contrato de construcción a mi nombre. Todo está ahí, bien claro». Marcos sonrió con desdén y se acercó a su madre. Se cruzó de brazos y miró con arrogancia a mis padres. «No me importa nada de eso. La ley reconoce a quien figura en la escritura, y esa persona es la dueña. Si sus padres quieren quedarse aquí, que se vayan a la cocina y tiren un colchón en el suelo. Si no, que recojan sus cosas y se larguen de aquí ahora mismo. No me arruinen la fiesta». Mi madre, al oír esas palabras crueles de la boca de su propio yerno, no pudo soportar el golpe. Se llevó la mano al pecho y rompió a llorar. Mi padre tuvo que sostenerla rápidamente. Su mirada hacia Marcos estaba llena de decepción y resentimiento. Di un paso adelante y pronuncié cada palabra con dureza. «Si eres tan valiente, saca los papeles y demuéstralo. Si no, llamaré a la Guardia Civil por usurpación de vivienda». Mi suegra, al oír eso, frunció los labios. Metió la mano en un bolso de cuero rojo que tenía en una silla, sacó un documento doblado, una nota simple del registro, y la tiró sobre la mesa. «Si quieres papeles, aquí los tienes. Abre bien los ojos y mira de quién es el nombre que aparece ahí». Me abalancé y cogí el documento. Mi corazón pareció detenerse cuando vi las palabras claramente impresas. El titular de la propiedad del terreno y de la edificación había sido cambiado al nombre de mis suegros. Toda la información sobre la superficie y la ubicación coincidía perfectamente con el terreno de mis padres. ¿Cómo era posible? La escritura original yo la guardaba bajo llave en la caja fuerte de casa. ¿Cómo había acabado a nombre de mis suegros? Mi padre se acercó, echó un vistazo al papel y sus manos temblaban incontrolablemente. No pudo decir nada, solo se dio la vuelta, como para ocultar una lágrima que rodaba por su mejilla. La humillación, la traición, era demasiado para unos campesinos honrados como mis padres. Comprendí que en ese momento era inútil discutir con esa gente cegada por la codicia. Lo tenían todo preparado. Doblé el documento y lo dejé sobre la mesa. Respiré hondo, tomé las manos de mis padres y dije: «Papá, mamá, vámonos. Os prometo que recuperaré esta casa, ladrillo por ladrillo. Los que roban la propiedad de otros, sin duda, pagarán por ello». Me di la vuelta y ayudé a mis padres a salir de aquella ruidosa fiesta, dejando atrás las risas burlonas y las miradas indiscretas. Cogí un taxi y llevé a mis padres a una pensión limpia en el centro del pueblo para que descansaran. Esa noche no pegué ojo. Los suspiros de mi padre y los sollozos ahogados de mi madre en la habitación de al lado eran como cuchillos en mi corazón. Tenía que aclarar esto. A la mañana siguiente, fui sola a la oficina del registro de la propiedad. Como hija y parte interesada, solicité una copia del historial registral de la finca de mi familia.
El funcionario, después de verificar la información en el sistema, me mostró el expediente archivado. La persona que había solicitado el cambio de titularidad en el registro no era otro que Marcos. Había presentado un expediente que incluía un contrato de donación, en el que se especificaba que mis padres donaban voluntariamente toda la finca a mis suegros. El contrato estaba debidamente formalizado ante notario, con las firmas de ambas partes. Al ver las firmas de mis padres, noté inmediatamente algo extraño. La firma de mi padre era rígida y forzada, no como su trazo tembloroso habitual de persona mayor. La firma de mi madre tenía un error garrafal en el último trazo. Pedí fotografiar todo el expediente. En mi mente ya empezaba a sospechar lo que había ocurrido. Marcos había falsificado los documentos, pero para hacerlo necesitaba los documentos de identidad, DNI, y el libro de familia originales de mis padres. Además, ¿de dónde había salido el sello de esa notaría? Volví a toda prisa al piso que compartíamos en Madrid. Marcos seguía en el pueblo celebrando, la casa estaba vacía. Entré corriendo en el dormitorio, abrí de par en par el armario y registré cada rincón. La caja fuerte seguía cerrada. Usé la contraseña para abrirla y descubrí que la escritura original del terreno seguía allí. Pero el libro de familia y los DNI de mis padres, que yo guardaba, habían desaparecido. Busqué frenéticamente en todos los cajones, en todos los bolsos de Marcos. Mientras ordenaba un rincón del balcón, mi pie tropezó accidentalmente con la bolsa de lona verde oscuro que mi marido usaba para pescar. Marcos tenía afición a la pesca y siempre llevaba esa bolsa los fines de semana. El golpe hizo que la bolsa volcara y la cremallera se abriera. Unos cuantos señuelos cayeron al suelo, arrastrando con ellos una carpeta de plástico azul. Un presentimiento me hizo recoger la carpeta. La abrí y dentro había un fajo de papeles arrugados. Saqué las hojas una por una, y mis manos empezaron a quedarse heladas. Eran borradores del contrato de donación, llenos de trazos de bolígrafo practicando las firmas falsificadas de mis padres. Hoja tras hoja, docenas de firmas ensayadas hasta que se parecían a las originales. Pero lo más aterrador fue un poder notarial con un sello rojo brillante de una notaría. Toqué suavemente el papel. La tinta roja aún no estaba completamente seca y no tenía el relieve característico de un sello de metal auténtico. Era un sello falso, impreso con tecnología de escaneo en color o comprado en algún lugar especializado en falsificaciones. Me derrumbé en el frío suelo del balcón. Los papeles cayeron esparcidos a mi alrededor. 10 años de mi juventud, 10 años aguantando la dependencia de mi marido, construyendo esta familia, para recibir a cambio una trama ruin para despojar a mis padres de sus bienes. Ya no podía llorar. En su lugar, sentí una fría determinación. Marcos había cruzado todos los límites de la moralidad, pisoteando nuestro vínculo. Esta vez no habría perdón ni clemencia. A la mañana siguiente, me vestí con ropa formal. Metí cuidadosamente todos los documentos que encontré en la bolsa de pesca, junto con las fotos del expediente del registro de la propiedad, en un maletín. No llamé a Marcos, ni avisé a su familia. Fui directamente al cuartel de la Guardia Civil del pueblo donde se encontraba la finca. Entré en la oficina de atención al ciudadano y expuse los hechos de forma concisa y clara. El agente que recibió mi denuncia echó un vistazo a las pruebas que aporté y su expresión se tornó seria. Me pidió que redactara una denuncia detallada, especificando los actos de estafa y falsificación de documentos públicos cometidos por mi marido. Sentada en la sala de declaraciones, escribiendo cada línea en el papel en blanco, sentí un peso enorme en el corazón. Llevar a tu propio marido ante la justicia no es una decisión fácil para ninguna mujer. Pero la imagen de las lágrimas de impotencia de mis padres, la desfachatez de mi familia política y la actitud desalmada de Marcos me dieron la fuerza para hacerlo. Firmé al final, afirmando que mi declaración era completamente veraz y que asumía la responsabilidad legal. La Guardia Civil admitió la denuncia a trámite de inmediato. Recibieron los documentos y levantaron acta de incautación de las pruebas, los borradores de las firmas falsas y el sello falso. Un investigador me dijo con calma que estos actos eran muy graves.
Procederían de inmediato a solicitar un análisis pericial caligráfico de las firmas y el sello, y al mismo tiempo enviarían agentes de paisano para verificar la información en el registro de la propiedad y la notaría implicada. Me advirtió que debía mantener el secreto y no alertar al sospechoso para evitar que destruyera pruebas o malversara los bienes. Justo al salir del cuartel, sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Marcos. Respiré hondo y contesté. Al otro lado de la línea, su voz arrogante y prepotente resonó. ¿En qué agujero te has metido? ¿Llevaste a tus padres a una pensión y desapareciste? Te lo advierto. Por el bien de nuestro matrimonio, vuelve al pueblo inmediatamente, compra una bandeja de frutas y ven a arrodillarte para pedir perdón a mis padres por tu actitud insolente de ayer. Si lo haces bien, consideraré darles a tus padres una pequeña cantidad de dinero como ayuda. De lo contrario, no esperes volver a poner un pie en esa casa. Al oír esas palabras delirantes, no pude evitar encontrarlo ridículo. Un hombre al borde del abismo legal que todavía se creía el vencedor. Le respondí con una voz tan tranquila que resultaba gélida. Guárdate esa bandeja de frutas para ti. Lo que no es tuyo, aunque te lo tragues, no se digiere. Sigue disfrutando de tus últimos días de felicidad en esa casa. Colgué y bloqueé su número. Esta guerra acababa de empezar, y sabía que tenía que actuar rápido para proteger lo que quedaba, no solo para mis padres, sino también para el futuro de mi hija, Ana. Al salir de la comandancia de la Guardia Civil, mi mente se centró en otro asunto igualmente importante. Si Marcos y sus padres habían tenido la osadía de robar los bienes de mi familia, no podía permitir que siguieran aprovechándose de mí en ningún otro aspecto. En mi mente apareció la imagen de una vieja casa de planta baja en un callejón de Madrid. Originalmente era la casa de mis suegros, pero unos años antes, para obtener un préstamo bancario y ampliar mi tienda de muebles, tuve que saldar una gran deuda en su nombre. A cambio, para poder formalizar la hipoteca, mis suegros tuvieron que poner la casa a nombre de ambos cónyuges, como bien ganancial. Legalmente, esa casa estaba a nombre de los dos. Sabía perfectamente que una vez que Marcos tuviera problemas con la justicia y el divorcio se hiciera efectivo, esta propiedad sería objeto de disputa, alargando el proceso y causando un gran desgaste para mi hija y para mí. Además, necesitaba una suma importante de dinero en efectivo y de forma segura para cubrir los honorarios de los abogados, los cuidados médicos de mis padres y crear un fondo de estudios de emergencia para Ana. Decidí llamar a Luis, un antiguo conocido del mundo de los negocios. Luis era un agente inmobiliario especializado en la compraventa rápida de propiedades, conocido por ser resolutivo y justo en sus tratos. Esa tarde, quedé con Luis en una cafetería tranquila. Le expuse sin rodeos la situación legal de la casa, subrayando que era un bien ganancial legal de ambos cónyuges, sin cargas hipotecarias, pero necesitaba vender urgentemente mi parte de la propiedad o la totalidad si existía una forma legal de hacerlo. Luis examinó detenidamente la copia de los documentos, tomó un sorbo de café y asintió. Clara, esta casa está a nombre de los dos. En principio, se necesita la firma de ambos para vender. Sin embargo, si necesitas el dinero urgentemente para resolver asuntos familiares, mi empresa ofrece servicios para adquirir la participación en el bien común o podemos hacer un contrato de poder irrevocable para la venta. Si consigues convencer a tu marido, esa es una opción. La segunda es que yo te compre tu parte del bien común en forma de una deuda garantizada por la propiedad. Tendrás el dinero en efectivo de inmediato. Cualquier problema legal o disputa con tu marido, a partir de entonces, lo resolveremos nosotros por la vía legal. A cambio, el precio será un poco inferior al de mercado. Entendí la propuesta de Luis. No quería verme envuelta en métodos turbios de cobro de deudas. Solo quería cortar todos los lazos económicos con Marcos de forma legal pero definitiva. Hazlo de la segunda manera. No me importa el precio, siempre que tenga el dinero esta misma semana y todos los trámites legales estén cerrados. Quiero que todo quede claro, sin dejar cabos sueltos legales. 2 días después, a través de una notaría de confianza de Luis, finalicé la firma de todos los documentos para ceder mi participación en la propiedad a la empresa inmobiliaria de Luis. La cantidad que recibí no llegaba a la mitad del valor real de la casa, pero en ese momento
era un salvavidas. Inmediatamente fui al banco y abrí una cuenta de ahorros a nombre de mi hija Ana, estableciendo un régimen de tutela especial para asegurar que nadie, ni siquiera Marcos, pudiera tocar ese dinero. Con la libreta de ahorros en la mano, respiré aliviada. La finca del pueblo estaba siendo investigada por la policía y precintada. La casa de la ciudad estaba resuelta. Ahora, Marcos y su familia ya no tenían ningún soporte económico por mi parte. El siguiente paso sería ir a la empresa de Marcos para saldar la última cuenta pendiente de la falsedad de ese hombre desagradecido. Todos los errores deben pagarse con la verdad. Aquella mañana en Madrid estaba gris, las nubes plomizas cubrían el cielo, reflejando mi estado de ánimo de los últimos días. Después de completar los trámites de la cesión de la casa con Luis, no fui a casa a descansar, sino que cogí un VTC directamente a la empresa de Marcos. 10 años de mi juventud, 10 años aguantando la dependencia de mi marido, construyendo esta familia, para recibir a cambio una trama ruin, para despojar a mis padres de sus bienes. Esta vez, decidí que no habría perdón ni más concesiones. La empresa de Marcos era una compañía de diseño y ejecución de interiores situada en una concurrida calle principal. En realidad, Marcos era solo un administrativo normal, sin ninguna habilidad destacable. La razón por la que había sobrevivido en esa empresa durante tantos años, e incluso había sido ascendido a subjefe de departamento, se debía enteramente a las relaciones y a los contratos de suministro de materiales de interiorismo que yo, como propietaria de una gran tienda, le había conseguido a su director. Todos en la empresa miraban a Marcos con cierto respeto, pero no sabían que detrás de esa fachada se escondía un hombre incompetente, codicioso y sin escrúpulos. Entré en el vestíbulo de la empresa. La recepcionista me reconoció y me saludó amablemente. Asentí con una leve sonrisa y subí directamente al tercer piso, donde se encontraba el despacho del director, el señor Torres. La puerta del despacho estaba abierta. El señor Torres estaba revisando unos documentos y al verme entrar, se levantó sorprendido. Me sirvió un vaso de agua con una actitud extremadamente cordial. A sus ojos, yo era una socia estratégica importante, una esposa comprensiva que siempre se preocupaba por la carrera de su marido. Pero hoy no había venido a hablar de negocios, ni a traer regalos como solía hacer. Me senté en el sofá, saqué un grueso dossier de mi bolso y lo puse con firmeza sobre la mesa de cristal. El señor Torres miró el dossier con expresión de perplejidad. Respiré hondo y fui directa al grano. Le recordé la historia de hacía 2 años, cuando Marcos, aprovechando su cargo, se compinchó con subcontratistas para inflar los precios de los materiales y malversar casi 25.000 euros de los fondos de la empresa. Cuando el asunto salió a la luz, fui yo quien tuvo que pagar de mi bolsillo para cubrir todas las pérdidas y suplicarle de rodillas al señor Torres que perdonara a Marcos para que no acabara en la cárcel. En aquel momento, por respeto a mí, el señor Torres accedió a silenciar el asunto y mantener a Marcos en su puesto, aunque le retiró algunas responsabilidades importantes. Hoy venía a retirar esa garantía. Le conté con todo detalle cómo Marcos había falsificado documentos para robar el chalet que yo había construido con los ahorros de mis padres. Mientras el señor Torres escuchaba, su rostro cambió de la sorpresa a la más profunda indignación. Golpeó la mesa con fuerza y dijo: «No puedo creer que alguien con una apariencia tan respetable como Marcos pueda hacer algo tan atroz e inmoral. Alguien que es capaz de estafar a la familia de su propia esposa, robando los ahorros de jubilación de 2 ancianos, definitivamente no puede ser un empleado honesto y de fiar para esta empresa». Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió de repente. Marcos entró con un fajo de informes en la mano. Parecía que acababa de llegar del pueblo, y su rostro todavía reflejaba la petulancia de quien acaba de hacerse con una gran propiedad. Al verme sentada allí, Marcos se quedó de piedra, la sonrisa congelada en sus labios. Antes de que pudiera decir una palabra, el señor Torres señaló la puerta y le gritó, desvelando todos sus delitos, desde la malversación de fondos de antaño hasta su actual bajeza. Marcos se quedó paralizado, con el rostro pálido como la cera. Me miró, y su expresión cambió de la confusión a la ira, dispuesto a abalanzarse sobre mí.
pero rápidamente saqué de mi maletín una carta de renuncia que ya tenía preparada. La golpeé sobre la mesa y le lancé un bolígrafo. Declaré con voz firme que había cortado toda ayuda económica. Todos los contratos de suministro entre mi tienda y su empresa serían cancelados si Marcos continuaba trabajando allí. El señor Torres estuvo de acuerdo de inmediato. Llamó a seguridad y a recursos humanos para que subieran a resolver la situación. Bajo la presión mía y de la dirección, Marcos se vio obligado a coger el bolígrafo y firmar la carta de renuncia, humillado y avergonzado. Fue escoltado fuera de la empresa por los guardias de seguridad, llevándose solo una caja con sus escasas pertenencias personales. La última vía de escape de aquel traidor había sido cortada por mis propias manos. Mientras Marcos saboreaba la humillación de ser despedido y echado a la calle, en la vieja casa de planta baja en aquel callejón de Madrid, mis suegros se enfrentaban a una pesadilla igualmente aterradora. Después de la descarada fiesta de inauguración en el pueblo, mi suegra, ansiosa por presumir ante sus vecinos de la ciudad, se apresuró a volver para recoger sus objetos de valor y alardear de la enorme fortuna que su hijo acababa de adquirir. No tenía ni idea de que la casa en la que se encontraba ya no pertenecía a su familia. A primera hora de la tarde, mientras mi suegra parloteaba con unas vecinas en la puerta, una pequeña furgoneta y varias motos se detuvieron bruscamente frente a la entrada. Una decena de hombres con tatuajes y aspecto intimidante se bajaron. A la cabeza iba Luis, el agente inmobiliario con el que había tratado unos días antes. Luis vestía de forma relativamente elegante, con un maletín de cuero en la mano, pero su actitud y la de sus acompañantes desprendían un aura amenazante que asustaría a cualquiera. El grupo de vecinas que cotillaban se dispersó inmediatamente, retrocediendo. Luis se acercó y preguntó con voz gélida: «¿Quién es el propietario de esta casa?» Mi suegra, siempre arrogante, hinchó el pecho y respondió con altivez: «Yo soy la madre del propietario». Luis sonrió levemente. Sacó de su maletín toda la documentación legal, incluido el contrato de cesión de derechos de propiedad con mi firma y el certificado de titularidad ya a nombre de su empresa. Le mostró los papeles a mi suegra y declaró con voz firme que la casa había sido vendida y que exigía que las personas que estaban dentro recogieran sus cosas y se marcharan de inmediato para entregar la propiedad. Mi suegra miró con los ojos desorbitados las palabras en el papel y su rostro pasó del rojo a un blanco ceniciento. Empezó a gritar y a discutir, insistiendo en que era la casa familiar y que su nuera no tenía derecho a venderla. Incluso amenazó con llamar a la policía para que los detuvieran a todos por robar casas. Pero Luis no era de los que se asustan fácilmente. Hizo una seña a sus hombres. Inmediatamente, sacaron de la furgoneta 2 enormes altavoces y pusieron música fúnebre a todo volumen. El sonido de las trompetas y los tambores era ensordecedor, golpeando los tímpanos y sembrando el caos en el pequeño callejón. Al mismo tiempo, otros de sus hombres sacaron matracas de madera y empezaron a dar vueltas a la casa, golpeándolas rítmicamente. No tocaron a nadie, pero sus amenazas veladas, sus miradas penetrantes y el sonido espeluznante crearon una presión psicológica insoportable. Mi suegra, temblando de pánico, sacó el teléfono para llamar a Marcos. Pero al otro lado de la línea, Marcos, que acababa de perder su trabajo, estaba desorientado, vagando sin rumbo por la calle, completamente incapaz de resolver la situación. Al oír a su madre gritar por teléfono que les estaban embargando la casa, Marcos solo pudo agarrarse la cabeza, maldecir y sentirse completamente impotente. Ninguna petición de ayuda fue atendida. Los vecinos cerraron sus puertas a cal y canto, sin atreverse a intervenir. Bajo la presión implacable pero totalmente legal de Luis, mis suegros no tuvieron más remedio que recoger a regañadientes algunas ropas viejas y meterlas en bolsas de plástico. Los hombres de Luis supervisaron cada uno de sus movimientos, impidiéndoles llevarse cualquier objeto de valor que perteneciera a la propiedad. Tan pronto como los 2 ancianos salieron por la puerta, un candado nuevo fue colocado. Se marcharon arrastrando sus bolsas hasta el final de la calle, donde se sentaron en la acera, sumidos en la más absoluta humillación.
Después de una vida de maquinaciones para robar a los demás, ahora eran ellos los que eran echados a la calle, sin un techo bajo el que cobijarse, convertidos en personas sin hogar en la misma tierra que una vez consideraron suya. La noticia de que sus padres habían sido desahuciados fue como echar gasolina al fuego que ardía en el interior de Marcos. Caminaba tambaleándose por las aceras de Madrid, con la cabeza dándole vueltas. Apenas el día anterior era un hombre de éxito, con un cargo y propietario de un chalet de lujo en el pueblo. En solo una noche, todo se había derrumbado. Había sido despedido de forma humillante, y sus padres habían sido echados a la calle por cobradores de deudas. Marcos sabía perfectamente que yo estaba detrás de todo esto. El odio y el orgullo herido de un hombre machista le hicieron perder el poco juicio que le quedaba. Decidió coger un autobús de vuelta a Ciudad Real de inmediato. En su mente, aunque hubiera perdido su trabajo y su antigua casa, todavía tenía en su poder la escritura del chalet. Creía que la ley protegería a quien figurara en los documentos y que tenía que volver para reafirmar su poder y, de paso, descargar su ira sobre mí y mi familia. El viaje en autobús por la autopista le pareció una eternidad a un hombre enloquecido por la pérdida. En Ciudad Real, mis padres y yo acabábamos de regresar al chalet para comprobar su estado. La Guardia Civil me había informado de que estaban llevando a cabo los procedimientos legales necesarios y me aconsejó que estuviera presente para custodiar la propiedad mientras se esperaba el resultado del peritaje. Al entrar en el amplio patio, la escena de la fiesta de inauguración del día anterior seguía siendo un desastre. Mesas a medio comer, la carpa torcida, basura esparcida por todas partes. Mis padres miraron la escena con tristeza, lamentando cómo su esfuerzo y su dinero habían sido pisoteados. Justo cuando estábamos limpiando el desorden, la cancela de hierro fue empujada con violencia, produciendo un fuerte estruendo. Marcos apareció, con la ropa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Irrumpió en el patio como una bestia salvaje, gritando insultos y acusaciones. Me señaló con el dedo, culpándome de ser una víbora malvada que había arruinado su carrera y su familia. Me quedé de brazos cruzados, observando con calma al hombre enloquecido que tenía delante, sin dignarme a responder. Mi silencio avivó aún más su furia. Intentó abalanzarse para abofetearme, pero mi padre se interpuso rápidamente para protegerme. Aquel hombre, humilde y trabajador toda su vida, mostró en ese momento una determinación inquebrantable para defender a su propia sangre. Mi padre le gritó a Marcos que se fuera de la casa y dejara de molestar. Al verse bloqueado, Marcos perdió por completo el control. Lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, golpeando a su suegro en la cara. El golpe inesperado hizo que mi padre se tambaleara y cayera de espaldas sobre el duro suelo de baldosas del patio. El grito desgarrador de mi madre resonó, rompiendo el silencio de la tarde. Todo sucedió muy rápido, pero no pasó desapercibido para los parientes y vecinos que observaban la escena desde el principio. La gota había colmado el vaso. Los lazos familiares y el respeto que habían existido hasta entonces se rompieron por completo. Varios de mis primos saltaron la valla desde el otro lado, junto con algunos vecinos indignados, y se abalanzaron sobre Marcos. Lo derribaron al suelo, sujetándole firmemente brazos y piernas. Insultos, patadas y puñetazos llovieron sobre el despreciable marido. No le pegaban por rencor personal, sino por la indignación ante el acto de un hombre sin moral que se atrevía a golpear a su propio suegro. Me quedé allí, observando con frialdad cómo Marcos se debatía y gritaba bajo el castigo. No derramé ni una lágrima, solo sentí un profundo desprecio. Justo en el momento más tenso de la pelea en el patio, un coche patrulla de la Guardia Civil, con las sirenas a todo volumen, giró en la calle y se detuvo bruscamente frente a la cancela del chalet. Varios agentes uniformados bajaron rápidamente, se abrieron paso entre la multitud y entraron en el patio. Al ver a las autoridades, mis primos y los vecinos dejaron de golpear a Marcos y se apartaron. Marcos yacía en el suelo, con la ropa manchada de barro y la cara hinchada. Al ver a los agentes, fue como si un náufrago encontrara un salvavidas. Se levantó a duras penas y se arrastró hacia ellos. Se aferró a la pierna de un guardia civil, llorando desconsoladamente y acusando a gritos a la familia de su mujer de intentar asesinarle para robarle sus bienes. Se golpeó el pecho,
proclamándose el legítimo propietario de la casa y exigiendo a la Guardia Civil que levantara acta y detuviera a todos los que le habían pegado, especialmente a su esposa traidora, o sea, a mí. Estaba convencido de que con la escritura a nombre de sus padres tenía la situación bajo control. El capitán al mando miró con calma a Marcos mientras montaba su teatro. No mostró compasión ni se apresuró a tomar declaración sobre la pelea. En su lugar, le pidió a Marcos que se levantara y confirmara su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de residencia. Tan pronto como Marcos terminó de recitar sus datos con una actitud desafiante, el capitán sacó de su maletín un documento con un sello oficial. Su voz, firme y clara, resonó en el silencio del patio. No era un acta de mediación familiar, sino una orden de detención en caso de urgencia. La orden especificaba claramente que la unidad de investigación de la Guardia Civil tenía pruebas suficientes para determinar que Marcos había cometido delitos de estafa y falsificación de sellos y documentos públicos. Todo el expediente falsificado en la notaría, las firmas de práctica que habían sido peritadas y coincidían con la caligrafía de Marcos, se habían convertido en pruebas irrefutables. La supuesta titularidad de la propiedad, basada en un contrato de donación fraudulento, había quedado al descubierto. Al escuchar estas palabras, a Marcos le zumbaron los oídos y sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado. No podía creer lo que acababa de oír. Pensaba que la falsificación de los documentos era perfecta, que nadie podría descubrirla. Retrocedió, negando con la cabeza y gritando que eran guardias civiles falsos contratados por mí para asustarle. Intentó darse la vuelta y huir hacia la cancela, pero dos agentes que estaban a su lado se abalanzaron sobre él, le torcieron los brazos a la espalda. El frío sonido metálico de las esposas resonó, cerrándose alrededor de las muñecas de Marcos y destruyendo todos sus sueños de poder y riqueza malavida. Se debatió desesperadamente, llorando y suplicando, gritando mi nombre, pero ya era demasiado tarde. La ley no tiene piedad con los delincuentes. La escena del yerno codicioso siendo conducido al coche patrulla tuvo lugar ante la mirada de decenas de vecinos. Nadie sintió lástima. Comentaban y señalaban, apoyando la justicia. El coche se puso en marcha, llevándose a Marcos ante la ley, dejando atrás una condena moral que tendría que arrastrar el resto de su vida. La noticia de la detención de Marcos se extendió como la pólvora. Esa misma tarde, las autoridades precintaron el chalet para facilitar la investigación. Llevé a mis padres de vuelta a la pensión en el centro del pueblo para que descansaran, a la espera de los siguientes pasos legales. Todo había sucedido demasiado rápido. De estar acorralada, la situación se había invertido por completo. En cuanto a mis suegros, después de ser expulsados de su casa en Madrid por el equipo de Luis, los dos ancianos sin hogar no tuvieron más remedio que coger un autobús de vuelta a Ciudad Real con la intención de aferrarse a su hijo y al chalet recién construido. Pero al llegar a la entrada de la calle, se quedaron horrorizados al ver la cinta roja de precinto policial cruzada en la cancela. Los vecinos salieron y les contaron con todo detalle cómo su hijo había sido esposado y detenido por falsificar documentos para robar un terreno. El cúmulo de golpes fue tan fuerte que mi suegra se desmayó allí mismo. Mi suegro, tropezando y en pánico, se dio cuenta de que habían caído en un abismo creado por su propia codicia. Sin su antigua casa, con su hijo en la cárcel enfrentándose a una dura condena y el chalet precintado, sin ningún lugar al que ir, preguntaron por la dirección de mi pensión y vinieron a buscarme. Al anochecer, mientras preparaba una sopa para mis padres, oí unos lamentos lastimeros en la puerta. Al abrir, la escena que vi me produjo una amarga sensación sobre la naturaleza humana. Mis suegros, que el día anterior vestían elegantemente y con arrogancia habían echado a mis padres, ahora estaban con la ropa desaliñada, el pelo revuelto y un aspecto miserable. En cuanto me vio, mi suegra se arrodilló en el frío suelo de baldosas. Empezó a abofetearse la cara mientras lloraba y suplicaba sin parar. Dijo que se arrepentía de haber seguido ciegamente los consejos de su hijo. Me pidió que tuviera compasión, que pensara en los 10 años de matrimonio y retirara la denuncia para salvar a Marcos de la cárcel. Mi suegro se arrodilló a su lado, llorando y jurando que devolverían todos los papeles de la propiedad, que no pedirían nada más. Sus súplicas resonaban en el pequeño espacio. Mis padres,
Sentados en la habitación, escucharon todo. Su bondad natural de gente de campo les hizo sentir lástima. Mi madre se dispuso a salir para pedirme que los perdonara. Al fin y al cabo eran familia, pero la detuve. Mi corazón en ese momento estaba congelado ante esas lágrimas de cocodrilo. Recordé sus miradas de desprecio, sus crueles palabras diciéndole a mis padres que durmieran en un colchón en la cocina. Su codicia no tenía límites. Si cedía hoy, mañana encontrarían otra forma de atacarme. Di un paso adelante y aparté con frialdad la mano de mi suegra que intentaba agarrar el bajo de mi pantalón. Me erguí, mirándolos fijamente a sus rostros envejecidos y pálidos de miedo. Esbocé una sonrisa sin rastro de calidez, y pronuncié cada palabra con claridad. ¿Creéis que arrodillarse y pedir perdón lo soluciona todo? La tierra, la casa, el dinero, el sudor y las lágrimas de mis padres. Pensabais robarlo todo tan fácilmente y que con devolverlo se olvidaría todo. Mi suegra tembló, con la desesperación reflejada en sus ojos. Me incliné a su altura y le susurré unas palabras afiladas como una navaja, que cortaron de raíz cualquier esperanza que pudiera albergar. No tan rápido, lo mejor está por llegar. Vuestro hijo ya ha pagado su precio, ahora os toca a vosotros. Los cómplices que ayudan a cometer un crimen tampoco pueden escapar de la justicia. Levantaos y marchaos, y preparaos para enfrentaros a los investigadores. Dicho esto, cerré la puerta de golpe, dejando sus gritos desesperados fuera, en la noche silenciosa. El castigo solo acababa de empezar. La justicia estaría del lado de los decentes, y la ley se encargaría de limpiar los restos de la codicia. Todo lo que estaba por venir sería aún más tenso y cruel. La puerta de aluminio se cerró de golpe, separando el cálido interior de la pensión de la fría noche exterior. Sin embargo, los lastimeros lamentos de mis suegros no cesaron. Al contrario, al ver mi firme negativa, esas dos personas que siempre habían valorado las apariencias se quitaron por completo la máscara. Empezaron a gritar y a lamentarse desconsoladamente frente a la puerta de mi habitación. Mi suegra golpeaba la puerta con fuerza, acusándome a gritos de ser una nuera desalmada, de haber acorralado a la familia de mi marido y de haber conspirado para robarle sus bienes y meter a mi marido en la cárcel. El ruido caótico rompió la tranquilidad de la pequeña pensión, alertando a todos los vecinos. Dentro, me agarré con fuerza al respaldo de una silla. Mis padres, sentados en la cama, mostraban una clara expresión de ansiedad y agotamiento. Mi padre suspiró, dispuesto a abrir la puerta para pedirles que se calmaran, por miedo a dar una mala imagen. Pero lo detuve. Conocía demasiado bien la naturaleza de la familia de mi marido. Estaban jugando su última carta, el victimismo para presionar a la opinión pública. Si cedía ahora, se crecerían, convirtiendo lo blanco en negro y haciéndose pasar por las víctimas de una nuera malvada. Hay gente muy extraña en este mundo. Cuando roban el sudor y las lágrimas de otros, se pavonean. Cuando tienen que pagar por ello ante la ley, recurren al chantaje emocional. Esta vez, decidí no permitirles manipular a la opinión pública ni un segundo más. Saqué mi smartphone del bolsillo y empecé una transmisión en directo en la red social más popular. Como empresaria de muebles con años de experiencia, mi perfil personal tenía miles de seguidores, en su mayoría clientes, amigos y familiares de ambas partes. Respiré hondo, me arreglé la ropa y abrí de par en par la puerta de la habitación. La luz del interior iluminó los rostros llorosos y falsos de mis suegros, sentados en el suelo húmedo. Al ver la puerta abierta, mi suegra, pensando que había cedido, intentó abalanzarse para abrazarme las piernas, pero retrocedí un paso y apunté la cámara de mi teléfono directamente hacia ellos. Con voz clara y firme, para que los miles de espectadores pudieran entender toda la historia, empecé a relatarlo todo. Desde cómo reuní más de 100.000 euros de los ahorros de mis padres para construirles un chalet para su jubilación, hasta el día de la entrega de llaves, cuando descubrí horrorizada que la familia de mi marido se había mudado y estaba celebrando una fiesta de inauguración. Detallé cómo Marcos los insultó, cómo echó a mis padres a dormir en la cocina, y el punto culminante, la escritura de propiedad cambiada de nombre con poderes notariales falsos, sellos falsos y firmas falsificadas.
Mi suegra se quedó atónita al ver la cámara apuntándola. Se tapó la cara con las manos y retrocedió, balbuceando incoherentemente. Mi suegro, pálido como un muerto, se levantó torpemente, intentando huir, pero no me detuve. Continué mostrando las fotos de las pruebas de la falsificación que había entregado a la Guardia Civil, y conté cómo Marcos había sido detenido esa misma tarde por estafa y falsificación de documentos. Declaré con firmeza que la ley está por encima de todo, que todos los crímenes deben salir a la luz y que no se pueden usar lágrimas de cocodrilo para comprar el perdón por una codicia sin límites. Los vecinos de la pensión ya se habían congregado en el pasillo. Al principio dudaban, pero al escuchar mis palabras y ver el aspecto lamentable de mis suegros, comprendieron la situación. Una señora mayor de la habitación de al lado se adelantó y, señalando a mi suegra, le espetó que nunca había visto a unos abuelos y padres robarle la tierra a sus consuegros, meter a su propio hijo en la cárcel y luego venir a montar un numerito. Otros se unieron a las críticas. La verdad, expuesta con tanta claridad, hizo que la opinión pública se volviera en su contra. La ola de indignación no se limitó a la pensión, sino que se extendió por las redes sociales. Miles de comentarios aparecían en mi teléfono, expresando su repulsa por el comportamiento inmoral de la familia de mi marido. Los parientes de Marcos del pueblo, los mismos que habían asistido a la fiesta, ahora guardaban silencio, sin atreverse a defenderlos. Ante mi firmeza y la abrumadora presión de todos los frentes, mis suegros ya no tuvieron cara para seguir con su actuación. Se cubrieron el rostro y se abrieron paso entre la multitud para huir de la pensión, llevándose una humillación imborrable. Apagué el teléfono y volví a la habitación, sintiéndome inmensamente aliviada. La verdad, por fin, estaba en su sitio. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para llevar a mis padres a desayunar, recibí una llamada urgente del administrador de un pequeño edificio de apartamentos en el centro del pueblo. La noticia era alarmante. Mis suegros se habían subido a un balcón del tercer piso y amenazaban con saltar. Exigían que me llamaran, que fuera y me comprometiera a retirar la denuncia contra su hijo. Si no, se matarían allí mismo para que yo cargara con la culpa de haberlos llevado a la muerte. Al colgar, no sentí miedo, sino una risa amarga por el ridículo de esa gente sin límites. Habían sido desenmascarados la noche anterior, pero su codicia y terquedad no les permitían aceptar la verdad. Querían usar sus propias vidas como última baza para apelar a la compasión pública y a la debilidad de una mujer. Pero se equivocaban. 10 años conviviendo con un marido pusilánime y una familia política calculadora me habían enseñado a ser fuerte. Les dije a mis padres que se quedaran en la habitación y no salieran bajo ningún concepto. Luego, cogí un taxi y fui directamente al lugar. Una multitud de curiosos ya abarrotaba la calle. En el balcón del tercer piso, mis suegros se aferraban a la barandilla. Mi suegra, despeinada, gritaba y lloraba, llamándome y lanzando maldiciones. Mi suegro, a su lado, parecía aterrorizado. Era evidente que el suicidio era solo un teatro para presionar, porque quien de verdad quiere morir no pierde el tiempo negociando. La policía local y los bomberos ya estaban allí. Habían desplegado una colchoneta hinchable abajo y usaban un megáfono para pedirles que se calmaran. Al verme, mi suegra se emocionó. Se inclinó hacia adelante, me señaló y me exigió a gritos que me arrodillara, que prometiera sacar a Marcos de la cárcel y devolverles el chalet. Solo entonces bajaría. La multitud se giró para mirarme, esperando mi reacción. Manteniendo la calma, crucé el cordón policial y me acerqué al jefe de los bomberos. Me identifiqué y le resumí la situación, afirmando que su hijo estaba detenido por la ley por estafa y falsificación. Luego, pedí prestado un megáfono, lo apunté hacia el balcón y, con voz firme y fría, les dije que su vida era suya, que la decisión de vivir o morir no me correspondía a mí, que jamás retiraría la denuncia porque la ley no es un juego de niños, que su hijo debía responder ante un tribunal por el daño que nos había causado. Si creían que la muerte redimiría sus pecados y limpiaría el delito de robar a sus consuegros, que procedieran, pero que recordaran que nadie abajo sentía lástima por los culpables y que la verdad ya había salido a la luz. Al oír mis palabras, la multitud aplaudió.
Muchos les gritaron que dejaran de hacer teatro y no hicieran perder el tiempo a los servicios de emergencia. Mi suegra, al ver mi firmeza y el rechazo del público, empezó a temblar. Mi suegro, con el miedo a las alturas apoderándose de él, palideció. Tras unos minutos de tensión, incapaces de soportar las miradas de desprecio de cientos de personas, se rindieron, retrocedieron y fueron escoltados al interior por la policía. La farsa del salto al vacío terminó en la más absoluta y humillante de las vergüenzas. Pasaron unas semanas. La vida de mi madre, mi hija y la mía empezó a estabilizarse. Sin embargo, la familia de mi marido consiguió reunir dinero y, alegando un historial de problemas gástricos de Marcos, pagaron una fianza para que saliera en libertad provisional. Sabiendo que se enfrentaba a una dura condena, Marcos, desesperado, intentó jugar su última carta. Su único objetivo era nuestra hija de 16 años, Ana, que estudiaba en un internado en la ciudad. Creía que si conseguía su custodia o la usaba para que ella me suplicara, yo cedería por amor de madre y retiraría los cargos. Un fin de semana, Ana vino de visita. Apenas había entrado cuando Marcos apareció. Se acercó a ella, ignorando las miradas de odio de mis padres. Con una sonrisa lastimera, intentó abrazarla, diciéndole que yo le había tendido una trampa, que todo lo que hizo fue por su futuro, y que debía ponerse de parte de la familia paterna. Me quedé en un rincón, observando. Quería ver la reacción de mi hija. Ana, con 16 años, ya era lo suficientemente madura para distinguir el bien del mal. En cuanto la mano de Marcos la tocó, ella la apartó con fuerza. Con una mirada de profunda decepción, le dijo que sabía toda la verdad. Le recordó su infancia, cómo sus abuelos paternos siempre la llamaban la niña, un estorbo por ser mujer. Recordó cómo su madre trabajaba sin descanso, mientras su padre se dedicaba a beber y a gritar en casa. Marcos intentó defenderse, pero Ana no se lo permitió. Lo miró a los ojos y declaró que un hombre capaz de falsificar documentos, robar a sus suegros y golpear a su propio suegro no merecía ser padre de nadie. Anunció que renunciaba a la familia paterna y que cambiaría su apellido por el de su madre en cuanto cumpliera 18 años. Cada palabra fue un martillazo para el orgullo de Marcos. Se quedó sin habla. Su plan de usar a su hija como escudo se había desmoronado por la integridad de la propia niña. El rechazo de su hija fue el golpe final. Perdió la cabeza, corrió a la cocina, agarró un cuchillo y nos amenazó, gritando que nos mataría a todos. Mi padre intentó intervenir. Yo abracé a Ana, protegiéndola. Pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe. 2 policías de paisano, que habían estado vigilando a Marcos, entraron y lo redujeron con una llave de artes marciales. El cuchillo cayó al suelo. Lo esposaron mientras él seguía gritando y maldiciendo. Su libertad provisional fue revocada en el acto. Fue devuelto a prisión preventiva. Unos meses después, tuvo lugar el juicio. En el banquillo, Marcos parecía un despojo humano. Las pruebas eran irrefutables. Fue condenado a 10 años de prisión por estafa y falsificación. El tribunal anuló la escritura falsa y ordenó que la propiedad nos fuera devuelta. Ese mismo día, el divorcio se hizo efectivo y me concedieron la custodia total de Ana. Al sostener la sentencia, por fin lloré, pero eran lágrimas de liberación y de justicia. La condena de Marcos fue solo el principio. Su padre, como cómplice, fue condenado a 3 años de cárcel. Su madre, al oír las sentencias, sufrió un derrame cerebral en el mismo juzgado que la dejó paralizada. Sin casa, sin dinero y abandonada por todos, un pariente lejano la acogió a regañadientes en una vieja posilga reconvertida en vivienda. Pasó sus últimos días en soledad y enfermedad, atormentada por la culpa. En prisión, la salud de Marcos se deterioró rápidamente. Su úlcera crónica derivó en un cáncer terminal. En sus últimos momentos de lucidez, escribió una carta a Ana, expresando su profundo arrepentimiento y pidiendo perdón. Leímos la carta juntas. Ana la guardó, como si se hubiera quitado un peso de encima. Comprendí que la mayor venganza no es destruir al otro, sino soltar y vivir en paz. Todos los errores habían sido pagados. Cogí la mano de mi hija, mirando el jardín donde mis padres cuidaban de sus rosas. Después de la tormenta,
La paz había vuelto a nuestro hogar. Al cerrar esta historia de vicisitudes, es inevitable sentir una mezcla de emociones, entre la tristeza por la fragilidad de los lazos humanos y el alivio al ver que la justicia prevalece. Quizás, este relato nos recuerda que la codicia desmedida es un veneno que destruye los valores morales, el afecto y la felicidad familiar. Cuando las personas se dejan cegar por el dinero y el egoísmo, son capaces de pisotear el esfuerzo y el sacrificio de sus seres más queridos para su propio beneficio. Sin embargo, la ley del karma es infalible. Quienes recurren a artimañas para apoderarse de lo que no les pertenece, acaban pagando un precio muy alto, perdiendo el honor, la salud, la familia y la libertad. La otra gran lección es el valor de la integridad, la honestidad y la firmeza. Frente a la maldad y la avaricia, no podemos ser débiles ni tolerantes. Debemos usar la razón y el conocimiento para defender lo que es justo y proteger a quienes amamos. Aunque la vida esté llena de desafíos y tentaciones, esperemos que cada uno de nosotros mantenga siempre la bondad en su corazón, viva con sinceridad y valore los pilares fundamentales de la familia. Solo al despojarnos de los cálculos egoístas y vivir con rectitud, podremos encontrar la verdadera paz interior y una vida serena. Gracias por dedicar su tiempo a acompañarnos en esta reflexión. Deseamos que usted y su familia disfruten siempre de buena salud, paz y felicidad.